Bien, hola chicos, buen día. Vamos a terminar la parte de la práctica 2 que teníamos pendiente, ¿no? Eh, la clase anterior, pues ya saben, por el tiempo no fue posible terminar de explicarles todo. Entonces terminaremos de razonar cómo se realizaría esta práctica. Dice que se requiere un sistema que sea capaz de hacer una comparación de magnitud entre dos datos de 3 bits cada uno y entregue tres salidas. La primera para indicar que el dato A es mayor que el dato B. El segundo para indicar que el dato A es menor que el dato B. Y el último para indicar que los datos son iguales. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos nosotros usado las funciones para poder leer desde un puerto, por ejemplo, un solo valor independiente con estas funciones, ¿no? Input pin, y así lo estamos manejando. Ahora, para poder realizar esto, bueno, yo hice el ejemplo con un bus de 4 bits. Va a ser trabajo de ustedes hacerlo a 3 bits, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí las funciones. Acuérdense que output xvalor nosotros podemos controlar directamente la salida, ¿no? Por ejemplo, este es el código, de hecho ya está algo modificado, nada más para recordar. En C3B, set3 definimos si van a estar como salidas o entradas, ¿no? Inicializo. Aquí pongo que todas las A, de la RA0 a RA4, son las que vamos a utilizar como variables. ¿Sí? Las otras no las usamos porque tienen otros fines por el momento. Entonces, inicializamos cada terminal, ¿no? Puede ser con esta función de manera individual, output low, pin A, 0, 1, 2, 3 y 4. O si no, podemos declarar, como aquí todo el puerto B va a estar como salida, pues podemos poner que output B va a tener todas iniciando en 0. Aquí, acuérdense, puede ser en hexadecimal o binario. Después se declaran dos entradas, ¿sí? Una va a ser auxiliar y la otra va a ser auxiliar 2. ¿Por qué creo 2? Porque el mismo ejercicio nos está diciendo que vamos a comparar dos datos, ¿sí? Ahorita vamos a enfocarnos en esto, que dice dos datos. Entonces, por eso voy a crear dos auxiliares. Bien pude haberlo llamado datos, ¿no? Lo voy a dato 1 y dato 2. Solo que yo las aclaré como auxiliares. Este es un ejemplo, simplemente es el valor, es la variable del ejercicio pasado, donde yo ponía directamente los valores de, de la salida del puerto B, ¿no? Pero en este caso ya no vamos a utilizar la variable valor, porque ahora vamos a leer todo el puerto. En este caso, el puerto B. Pero, bueno, antes, valor va a ser una variable con la que vamos a estar trabajando, porque finalmente todo el puerto pues tiene los 8 bits. Entonces, si nosotros leemos la información directamente, vean, de hecho ya puse aquí el DIP de 8 dips, de 8 interruptores y con sus resistencias, ¿no? Todas aterrizaditas a tierra y el voltaje. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la información así, pero si se dan cuenta, pues todo está escrito en una sola variable valor. Entonces, para nosotros poder separar en dos datos, primero utilizaremos estas funciones que se llaman de desplazamiento, que son dos símbolos de menor menor o mayor mayor. Esa simbología está tanto en el libro como en el manual de compilador. Y aquí viene cómo trabajan los operadores
¿sí? Dependiendo la expresión que se esté usando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el menor menor igual, el mayor mayor igual, dice asignación de desplazamiento a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Vamos a tener esto de aquí, operadores relacionales, y vean cómo aquí el menor mayor se utilizan como comparaciones, pero solo es uno. Y cuando vamos a hacer un desplazamiento o un corrimiento, vean, un desplazamiento, se ponen dos. Entonces cambia mucho la función dependiendo si ponemos solo uno o dos signos. Entonces aquí dice que hacemos un desplazamiento a la izquierda. Entonces imaginen que ustedes tienen todo este número. Entonces eso quiere decir que aquí empujamos el valor 4 espacios y se rellenan con ceros. Déjenme pongo comentario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso auxiliar, vean, tendría, como va a empujar 4 espacios a la izquierda, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a desaparecer este dato de aquí y se va a empujar los últimos 4. Entonces el número quedaría 1, 0, 1, 0, 0, 1 y rellenamos el resto con 4 ceros, porque empujamos todo este valor hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, acá dice que nuevamente, ahora el valor auxiliar, como adquirió este nuevo valor, ahora le estoy pidiendo que lo vuelva a desplazar ahora hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahora estos 4 números que estaban se van a desplazar a la derecha y el resto se va a llenar con ceros. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4 ceros y 10, 0, 1, ¿sí? Entonces vean cómo aquí ahora la variable auxiliar tiene el valor de 9. Los otros pues están en ceros, así que no pasa nada. Entonces vean cómo ya sí obtenemos en auxiliar este primer dato, ¿sí? Del puerto, ¿sí? Bueno, en este caso de un número más grande, ¿no? De 8 bits. Entonces usamos la mitad para trabajar con esos 4 bits. Ahora, vean que valor pues no ha cambiado su información, sigue siendo la misma. Ahora se almacenó en la variable auxiliar que es aux y nada más obtuvimos el número 9. Ahora, con la otra función, dice aux2 es la auxiliar o dato 2, dice que agarremos a valor y lo recorramos 4 espacios a la derecha. Entonces, este dato, así como está, quiere que lo desplacemos 4 a la derecha. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4 ceros y nos quedaría 10, 10. ¿Sí? Nos quedarían estos 4 primeros valores de aquí. Estos de acá, pues como los empujó, pues desaparecieron. Entonces vean cómo ahora ya tenemos los dos datos, ¿no? En dos variables diferentes. Muy bien, ahora estos 4 datos, bueno, estos dos datos de 4 bits, en este caso, vean, quedan datos de 4 bits, los voy a poder comparar. El valor sigue manteniendo pues su misma magnitud, ¿no? Entonces aquí tenemos while true, recuerden que este while siempre va a estar para poder hacer la tarea de manera cíclica. Aquí pues la operación solo la hice una vez, ¿no? Entonces aquí dice, si auxiliar es menor a auxiliar 2, entonces viene una función que es output-high
pin A0. Recuerden que esta función nos permite trabajar de manera independiente, ¿sí? Y pues sí, solo como queremos trabajar un LED para este caso, podemos poner solo el pin o podemos poner la de output A y definirla, ¿no? En binario o en hexadecimal. Pero en este caso es más fácil identificarla de manera individual y decir que se ponga en alto la salida del pin A0 en el caso de que auxiliar sea menor a auxiliar 2. De lo contrario, dice entonces la salida de ese pin que sea 0. La siguiente condición dice, si AUX, ¿sí? Si AUX es mayor a AUX2, entonces que el otro pin, el pin A1, se ponga en alto. De lo contrario, que esté en 0. Aquí lo importante es que vean la operación. Aquí dentro del if está realizando una comparación, ¿sí? Ya no está haciendo la función de desplazamiento como lo tenemos arriba. Ahora, finalmente vamos a comparar si AUX es igual a AUX2, entonces que se prenda un tercer LED, de lo contrario que se apague. Pero, bueno, estos tres casos son independientes, tampoco están como if anidados, ¿sí? Cada if tiene su propio else, ¿sí? Si se dan cuenta, que igual no afecta el resultado, al final sería lo mismo. Luego dice, aquí vean, dentro de la condición if, si nosotros ponemos dos iguales, y de hecho lo dice los manuales, ¿sí? Que tenemos acá, si está en el caso dos iguales, entonces sirve como comparación. Dejen veo si lo encuentro. Aquí está. Vean, si están dos iguales son comparación, pero si está un solo signo igual, significa asignar un valor, que es como lo que tenemos aquí arriba. Cuando decimos que AUX es igual a una operación que se está realizando. Entonces asignamos un valor a la variable. Pero cuando ponemos dos iguales, estamos diciendo que se está haciendo una comparación. Es lo contrario que le sucede a las de mayor, menor, igual que, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces nada más tengan cuidado para saber cuándo estos operadores se están usando para comparar o para asignar un valor o para hacer una operación. Bien, ponemos el fin del ciclo while y el ciclo del main, ¿no? Aquí de hecho todavía no estoy leyendo nada, simplemente estoy trabajando con este valor que yo lo definí de manera constante. Vean que el valor lo puedo poner de hecho como binario, como decimal o hexadecimal, ¿no? Aquí para apreciarlo más lo puse de manera binaria. Recuerden, 0b, declaro que va a ser binario, ¿no? Entonces, estoy comparando el número 10 con el número 9. Ahora, el número 9, ¿sí? Que es este dato, vean que es el que va a aportar AUX. AUX va a tener, es el dato de 4 bits desde, lo voy a llamar, por poner un ejemplo, R0, RB0 hasta RB3. Y AUX2, pues sería el dato de 4 bits, pero va a ser desde RB4 hasta RB7, ¿no? Hasta este de aquí. ¿Sí? Sería 4, 5, 6, 7. Son los dos datos y ambos son datos de 4 bits. Bien, ahora voy a correrlo, compilarlo. Ya quedó.
Vamos a Proteus, vamos a cargarlo de nuevo por si acaso. Y este lo llamé práctica 2-2 porque es el ejercicio 2. Ok, verifico que esté aquí a 4 MHz y ya. Bien, ahora vamos a darle run. Y bueno, aquí pues no aparece nada porque recuerden que todavía no estoy leyendo los datos de B. Recuerden que el valor lo estoy poniendo como un valor constante, todavía no estoy leyendo. Entonces vean que valor dice que es aux 1 estaría valiendo 9 y aux 2 vale 10. Entonces quiere decir que aux 2 es mayor a aux 9, por lo tanto se va a cumplir esta primer condición de aquí. Como aux 2 es mayor a aux 1, entonces se va a poner en alto el pin a 0. Y todas las demás condiciones pues no las realiza, ¿sí? Porque todas las demás serían falsas. Entonces en las otras dos va a estar en apagado. Y efectivamente vemos que RA0 viene la salida y está en alto, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a leer el puerto. Cuando empezábamos a hacer esto, siempre leíamos de una terminal en una terminal. Entonces recuerden, el mismo libro nos va diciendo que existen funciones que nos permiten leer el puerto, que sería el de aquí, o los pines. Entonces vean, aquí viene una función que dice input-x. Entonces esta que dice, se obtiene el valor en el puerto correspondiente. Va a leer todo el puerto que nosotros le estamos pidiendo. Bien. Entonces, dentro del ciclo while, porque va a ser una tarea que la va a estar haciendo de manera cíclica, yo voy a asignar que ahora valor, ¿sí? Vean, sea igual a input guión bajo b, ¿sí? Input guión bajo b, cierro paréntesis, punto y coma. Aquí en vez de poner x, pues pongo b porque es el puerto b el que quiero leer. Entonces, así tal cual, los datos binarios que hay en el puerto se los va a asignar a valor, ¿sí? De hecho, vean cómo valor ahí dice int 8, ¿sí? Está esperando un valor de 8 bits. Bien, ya tenemos esa función. Aquí hay algo importante. Todo lo que se realizó antes del while solamente se va a ejecutar una sola vez, ¿sí? Por eso los dejamos como que condiciones iniciales. Todo lo que sucede entrando al while es lo que se va a estar repitiendo de manera cíclica. O sea que una vez que termine de hacer las operaciones, va a volver a preguntar el valor a input y todo eso y va a volver a hacer la comparación. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta que haga estas operaciones que habíamos puesto aquí. Nuestras formulitas, vaya. Entonces podemos, de hecho, voy a copiarlo, no voy a cortarlo, lo voy a poner aquí. No pasa nada si dejo estas funciones arriba, porque finalmente solo las va a hacer una vez y luego va a desaparecer. Y al final se va a quedar haciendo nuestra tarea principal, ¿sí? Pero para que no nos estorbe por el momento, voy a comentarlos, bueno, excepto valor. A valor pues ya no tiene caso que le ponga un valor constante, ¿sí? Simplemente pongo valor, punto y coma, y estas funciones pues las puedo comentar. Y ya está. Muy bien, ahora vemos que valor le va a preguntar al puerto B qué datos tiene y después va a poder hacer el corrimiento para separar los bits. Entonces vamos a compilarlo. Hasta el momento todo bien. Y vamos al programa.
Basta con que lo carguemos una sola vez y ya le podemos dar run. Le damos stop y luego run, ¿no? Ya si en dado caso, hay algunas versiones en las que se puede, en otras en las que sí van a tener que estar cargando cada rato el hexadecimal. Entonces, bueno, yo voy a subirlo el mío. Entonces, vean, aquí, como está leyendo todo el puerto, y en caso estoy haciéndolo de 4 bits, entonces ustedes pueden ver, ¿no? Que pues si a la entrada hay 0, 0, todo está en 0, pues es auxiliar 0 y auxiliar 2 igual a 0, pues son iguales. Entonces se pone el LED color verde, ¿sí? Vamos a cambiar el dato, por ejemplo, aquí 7. Entonces a la entrada, de hecho tenemos que el dato menos significativo, o sea, auxiliar 1, es menor que auxiliar 2, ¿sí? Que es el dato que tenemos acá. Por lo tanto, es el caso de aquí. Vamos a cambiar la condición. Por ejemplo, acá voy a elegir este bit que tiene mayor peso. ¿Sí? Vean, aquí en el dato de aux 1 estoy poniendo el cuarto bit que significa 16, ¿no? Y 16 es mayor que este otro bit que vendría siendo 4. No, espérenme, ¿cuál 16? No, este es 1, 2, 4, 8. Perdón, aquí es 8 y el número 8 es mayor que 4. ¿Sí? Entonces ahora auxiliar 1 es más grande que auxiliar 2 y por tanto sale en RA1. ¿Sí? Y podemos compararlo. Aquí vean, si auxiliar 1 es mayor a auxiliar 2, entonces que se prenda el pin A1. ¿Sí? Aquí tenemos el pin A1 encendido. Si por ejemplo lo bajo y enciendo el otro, ahora estoy comparando 8 con 8, como son iguales, se enciende el verde. ¿Sí? Y podemos hacer la combinación de bits, ¿no? En cada uno. Y estoy leyendo dos datos, pero de 4 bits. ¿Ok? ¿Y cómo lo hice de 4 bits? Pues recuerden que fue desplazando, como estoy trabajando con todo el puerto, pues simplemente desplacé los primeros 4 bits para que me quede de 4, ¿no? Entonces ustedes se van a dar a la tarea de desplazar estos bits, ¿sí? Las veces que sean necesarias para que puedan leer ustedes el puerto de 3 bits. ¿Sí? Se hace prácticamente lo mismo, nada más es cosa de que le piensen un poquito de cómo sería ese corrimiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a elegir cuáles van a ser sus 3 bits, ¿sí? Van a hacer lecturas de 3 bits. Quiere decir que no van a utilizar dos de estos puertos, dos de estas entradas. Serían entradas inútiles, no las van a necesitar. Entonces van a tener que definir quiénes van a ser sus 3 primeros bits y sus otros 3 bits. ¿Sí? Pueden empezar desde el menos significativo al más significativo o viceversa. Pero ustedes solo tienen que hacerlo de 3 bits. Y pues sería todo para la parte del ejemplo, el ejercicio 2 de la práctica 2 en lenguaje C.